Bienvenidos a su dosis semanal de drama, pasión superíndice 3N y muchísimo amor turco. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho temblar las redes sociales y que ha ilusionado a miles de fans alrededor del mundo. Lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pero no solo de ellos, sino de CEU superíndice 3 mo su posible reconciliación superíndice 3N impacta el mundo de las series turcas. Prepu rense para el salseo. Antes de que empecemos con este bombazo, do copyright déjenme recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y convertirse en los primeros en enterarse de todos los chismes y noticias del mundo de las novelas turcas. Además, si les gusta el vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas. Ahora vamos al grano. La noticia ha explotado como una bomba. Hande y Kerem podrán estar juntos de nuevo. Después copyright de su separación superíndice 3N, que dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto, han surgido rumores y fotos que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. Y no solo rumores cualquiera, sino imágenes que hablan por sus solas, un supuesto beso apasionado. ¿Será cierto? Estamos ante el regreso de una de las parejas queridas de Turquía. La noticia ha corrido como la superíndice 3 Lbora, alimentada por paparazzi incansables y avistamientos casuales en lugares emblemáticos de Estambul. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, montajes y por supuesto, toneladas de gifs de Senu con diéresis al cap, recordando los mejores momentos de su amor en pantalla y fuera de ella. Pero ¿qué copyright significa esto para el mundo de las series turcas? ¿Podremos verlos juntos en una nueva producción superíndice 3N? La respuesta, como siempre, es un misterio. Pero mientras tanto vamos a repasar algunas de las series turcas SIQ superíndice 3 nicas, aquellas que han marcado un antes y un después copyright en la televisión superíndice 3N y que de alguna manera, ligadas a este fenu superíndice 3 meno Hande Kerem. Este análisis nos servirá para entender el contexto en el que se mueve la televisión superíndice 3N turca y las expectativas que genera una posible colaboración superíndice 3N entre estas dos estrellas. Empecemos obviamente con la serie que lo inició superíndice 3 todo, Senu con diéresis al cap ***. Esta comedia romántica fue la que catapultó superíndice 3 a la fama mundial a Hande y Kerem. Geu copyright Nero. Comedia romántica en su máxima expresión superíndice 3N. Los actores principales, pues, obvio, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La sinopsis es simple pero efectiva. Eda, una joven florista que más menos a con estudiar en el extranjero, se ve obligada a trabajar con Serkan, un exitoso y fru arquitecto que le propone un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de una beca. ¿El resultado? Pues ya se lo imaginan, una historia llena de amor, enredos, celos y muchísima química entre los protagonistas. La serie apostó superíndice 3 por una copyright tica cuidada, con locaciones modernas y vestuarios que marcaron tendencia. El soundtrack también copyright en jugo superíndice 3 un papel fundamental, con canciones pegadizas que ayudaron a construir la superíndice 3 esfera romántica de la serie. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Pues porque esta serie no solo nos regaló superíndice 3 una historia de amor preciosa, sino que también copyright nos presentó superíndice 3 a una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N. La química entre Hande y Kerem era palpable en cada escena, y eso traspasó superíndice 3 la pantalla. Su relación superíndice 3N se hizo real fuera de la serie, y eso hizo que los fans se enamoraran a de ellos. De hecho, muchísimos fans todavía más menos han con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3N. Un dato interesante es que muchos de los escenarios de la serie, como la casa de Eda o la oficina de Serkan, se convirtieron en lugares de peregrinación superíndice 3N para los fans que visitaban Estambul. Además, la banda sonora de la serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, con canciones que se volvieron virales en todo el mundo. Incluso después copyright del final de la serie, la influencia de Senu con diéresis al cap se ha mantenido presente en la cultura popular turca, con referencias constantes en otros programas y en las redes sociales. Ahora, dejando de lado la nostalgia por Senu con diéresis al cap,
vamos a hablar de otra serie que también Copyright N ha dado mucho de copyright hablar y que, aunque no cuenta con Ande ni Kerem, su tiene esa esencia de drama y pasiu superíndice 3N que tanto nos gusta, asterisco asterisco aikmemnu asterisco asterisco. Esta serie dramática es considerada un clásico de la televisión superíndice 3N turca. Los actores principales son Beren Saat, Banu Párrafo Tatltui y Selu Párrafo Uka Y Untem. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, con el fin de vengarse de su madre. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de su marido, y se enamoran perdidamente. Aikmemnu Revolución Superíndice 3 La televisión Superíndice 3N turca por su temática controversial y por su producción Superíndice 3N de alta calidad. Los vestuarios, la música y las actuaciones impecables contribuyeron a crear una atmu superíndice 3 esfera de sofisticación superíndice 3N y drama que cautivo superíndice 3 al público. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Porque Aikmemnu es un ejemplo de CU superíndice 3 las relaciones prohibidas y el drama pueden generar un gran impacto en el público. La serie aborda temas como el amor, el deseo, la traición superíndice 3N y la ambición superíndice 3N de una manera cruda y realista. Aunque la historia es muy diferente a la de Senu con diéresis al Capm, ambas series comparten esa capacidad de generar emociones fuertes en el espectador. Un dato curioso es que Aikmemnu fue adaptada de una novela clásica turca del mismo nombre. Además, la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en todo el mundo, siendo doblada a varios idiomas y transmitida en numerosos pauses. Los vestuarios de Beren Saat en la serie se convirtieron en tendencia, y muchas mujeres copiaron su estilo. La serie incluso generó superíndice 3 controversia en algunos sectores de la sociedad turca, debido a su representación superíndice 3N de la infidelidad y la rebelión superíndice 3N femenina. Sin embargo, esto solo contribuyó superíndice 3 a aumentar su popularidad y a consolidarla como un referente de la televisión superíndice 3N turca. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de una serie que ha conquistado a los fans SJ superíndice 3 venes, asterisco asterisco erkenciquai asterisco asterisco. Esta comedia romántica protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueu más menos o erkenciquai destacu superíndice 3 por su frescura y su humor ligero. La serie se aleja superíndice 3 de los dramas intensos y apostu superíndice 3 por una historia sencilla y divertida, que apelaba a un público joven. La química entre Demetuz Demir y Can Yaman fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la serie. Su carisma y su naturalidad hicieron que el público se identificara con sus personajes y se enganchara a su historia de amor. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Porque erkenciquai es un ejemplo de CU superíndice 3 las comedias románticas pueden ser refrescantes y divertidas. La serie tiene un tono ligero y optimista, y los personajes son más menos hables y carismáticos. Aunque la historia es sencilla, la serie tiene un encanto especial que la hace irresistible. Y al igual que Senu con diéresis al Capm, la química entre los protagonistas fue clave para el con diéresis copyright sito de la serie. Un dato curioso es que Can Yaman se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno mundial gracias a esta serie, y su popularidad se disparó superíndice 3. Además, la serie fue filmada en locaciones espectaculares de Estambul y otras ciudades turcas, lo que la convierte en un deleite visual. Erkenciquai también copyright N impulsó superíndice 3 la carrera de Demetuz Demir, quien se ha convertido en una de las actrices populares de Turquía. La serie demostró superíndice 3 que las comedias románticas, bien hechas, pueden tener un gran impacto en el público y generar un fenus superíndice 3 menos fan similar al de los dramas intensos. Ahora, para los que prefieren las historias intensas y dramáticas, les recomiendo asterisco asterisco Karasebda asterisco asterisco. Esta serie, protagonizada por Burak Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. Karasebda es una historia de amor trágica y apasionada, que explora los obstáculos que separan a dos personas de diferentes clases sociales. La serie se caracteriza por sus personajes complejos y por su trama llena de giros inesperados. La actuación superíndice 3N de Burak Párrafo y Bit y Neslihan Atagul fue elogiada por la crítica y por el público.
Ambos lograron transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes y conmover al espectador. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Porque Karasevda es un ejemplo de CEU superíndice 3 el amor puede superar todos los obstáculos, incluso la clase social y el destino. La serie es un drama intenso y emocionante con giros inesperados y personajes complejos. Aunque la historia es trágica, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia del amor y la perseverancia. Un dato curioso es que Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela. Además, la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en latinoamu copyright rica, donde conquistó superíndice 3 a millones de espectadores. Karasevda abrió superíndice 3 las puertas del mercado internacional a las series turcas, demostrando que sus historias podían conectar con el público de diferentes culturas. La serie también copyright se destacó superíndice 3 por su banda sonora, con canciones melancu superíndice 3 licas que acentuaban el tono dramático de la historia. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que ha revolucionado la televisión superíndice 3 turca con su trama intrigante y sus personajes complejos, *********. Esta serie, protagonizada por Pınar Deniz y Kaan Urgankoğlu, nos sumerge en el mundo del derecho penal a través copyright de la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada apasionada y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando deben resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba sus principios y su relación superíndice 3. Yark se distingue por su ritmo trepidante y por su guión inteligente. La serie plantea dilemas morales complejos y mantiene al espectador en tensión superíndice 3 constante. La relación superíndice 3 entre Ilgaz y Ceylin es uno de los puntos fuertes de la serie. Su amor, marcado por la desconfianza y el conflicto, resulta irresistible para el público. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Yark destaca por su guión inteligente y sus actuaciones impecables. Rompe con los esquemas típicos de las series turcas, ofreciendo una narrativa oscura y realista. La química entre Pınar Deniz y Kaan Urgankoğlu, quienes ya han trabajado juntos en el pasado, es innegable y aún más menos de una dimensión superíndice 3 extra a la historia. Un dato curioso es que la serie ha sido elogiada por su representación superíndice 3 del sistema legal turco y por abordar temas sociales relevantes. Además, ha ganado numerosos premios y se ha convertido en una de las series populares en Turquía y en el extranjero. Yark ha demostrado que las series turcas pueden abordar temas complejos y relevantes sin perder su capacidad de entretener al público. La serie ha abierto un nuevo camino para la televisión superíndice 3 turca, demostrando que puede competir con las producciones internacionales ambiciosas. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué copyright significa esta posible reconciliación superíndice 3 entre Hande y Kerem para estas series y para el futuro de la televisión superíndice 3 turca? Pues, como ya les dije, la respuesta es un misterio. Pero lo que es seguro es que su reunión superíndice 3 generará una gran expectación superíndice 3 y podrá abrirles las puertas a nuevos proyectos juntos. ¿Se imaginan a Hande y Kerem protagonizando un drama superíndice 3 rico? La elegancia de Hande y la presencia es copyright nica de Kerem en un contexto de con diéresis copyright casero a un spectrum culo. O tal vez una serie de acción superíndice 3 Verlos en roles de copyright roes y heroínas con habilidades especiales será algo totalmente nuevo y emocionante. Las posibilidades son infinitas. La industria turca estará dispuesta a invertir grandes sumas de dinero para asegurar su participación superíndice 3 en un proyecto conjunto. Lo que podemos afirmar es que Hande y Kerem son dos de los actores talentosos y carismáticos de Turquía, y su regreso como pareja será un gran regalo para todos los fans de las series turcas. Así que mantengamos la esperanza y crucemos los dedos para que esta reconciliación superíndice 3 se confirme y podamos verlos juntos de nuevo en la pantalla. Su reunión superíndice 3 no solo beneficiará a la industria televisiva turca, sino que también copyright tendrá un impacto positivo en el turismo y en la imagen del país a nivel internacional. El efecto Hande Kerem es innegable y su capacidad para generar entusiasmo y pasión superíndice 3 entre el público es algo que no se puede subestimar. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y de este recorrido por algunas de las series turcas Mu, SIQ Superíndice 3 Nikas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad de fans de las series turcas. Son lo muchísimo. Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta posible reconciliación Superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? ¿L de las series que mencionamos es su favorita? Du copyright genme sus comentarios abajo. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con chismes, noticias y recomendaciones de series turcas. Besos y abrazos.